Y bien, tal como lo habíamos anunciado, el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, ha dado una entrevista exclusiva a la cadena norteamericana CNN. En esta entrevista se pronuncia, entre otros temas, sobre el indulto. Veámoslo y con esto vamos a dejar punto final por lo que respecta a la edición central. Los invitamos, por supuesto, mañana muy temprano a seguir las incidencias y toda la información en nuestra plataforma informativa de la visita de Francisco. Conmigo será hasta el lunes. Presidente, gracias por estar con nosotros en CNN en español. ¿Qué significa la visita de Francisco para Perú? La visita del Papa es muy importante para el Perú. El Perú es un país que ha vivido grandes fracturas en los últimos 33 años, que es precisamente el periodo desde la última visita de un Papa aquí. Juan Pablo II estuvo aquí en el año 85 y luego regresó aquí en el año 88, o sea, hace exactamente 30 años, a una conferencia. Y en ese lapso han ocurrido muchas cosas y por eso esta visita es tan importante. ¿Es el Papa Francisco esa conciencia de la humanidad que necesita el mundo? Yo creo que sí. Hoy estuve con él en Puerto Maldonado, en la Amazonía peruana, y estuvo muy claro en sus ponencias sobre lo que se necesita aquí. ¿Fueron invitados otros líderes de Latinoamérica para esta visita? No, porque él acaba de estar en Colombia, acaba de estar en Chile, o sea que aquí hemos invitado a gente de la Amazonía, a poblaciones originarias, y claro, hay algunos obispos de Brasil, de Bolivia, que están aquí también. Él llegó a la Amazonía. ¿Cuál es el compromiso de Perú con preservar esa casa común de la que habla Francisco, por ejemplo, de la minería ilegal en la región Madre de Dios? ¿Cómo Perú trata estos problemas? Yo diría que el Perú es un país muy avanzado en eso. De la producción de oro en el Perú, un porcentaje bajo es ilegal. Si uno lee la prensa local parece que fuera todo, pero estamos hablando de un 10%. El gobierno hace un inmenso esfuerzo en las zonas pobres del país. Por ejemplo, en la Amazonía tenemos las PIAs, que son unos barcos construidos aquí de servicio integral a la población, o sea, notaría, examen médico, servicios legales, servicios bancarios, que recorren toda la Amazonía. Esto lo empezó el gobierno anterior y estamos continuando nosotros con nuevas PIAs. Y en lo que respecta a los pueblos indígenas, ¿cómo aborda su gobierno esta realidad? Los pueblos indígenas en la Amazonía están presionados por un hecho del cual no se habla, y es la inmensa migración desde la sierra, que es pobre, hacia la Amazonía, donde tienen una esperanza de ingresos. Y eso es lo que está presionando la agricultura, la minería ilegal en la Amazonía. ¿Cómo se puede ayudar a esta población? Lo más importante que debemos hacer es construir prosperidad en la Sierra del Perú, que tiene entre 8 y 10 millones de habitantes, que es la cuna de la civilización incaica y preincaica también. Usted de pequeño vivió en la selva, ¿no es así? Yo viví en Iquitos de chiquito y también un tiempo en Puno, cuando mi padre hacía un estudio de las consecuencias de la altura en la salud, y tuvimos oportunidad de ver las consecuencias porque estábamos a 5.000 metros de altura. En el tema de las denuncias de pedofilia contra algunos en la iglesia, ¿se adoptan todas las medidas para combatirlo? Bueno, yo creo que la opinión de mucha gente, no solo en el Perú, sino en otros sitios, es que la iglesia ha sido lenta
en enfrentar esta situación. Yo creo que el presente Papa está empezando en esta área y aplaudimos sus esfuerzos, pero pensamos que se puede ir más rápido. ¿Dañó este fenómeno la imagen de la Iglesia en Perú? Yo creo que lo que está ocurriendo en el Perú es el crecimiento de otras formas de cristianismo, lo que se llama los evangélicos, que es la Asamblea de Dios, y otros grupos que son más francos que la Iglesia, tienen menos jerarquía. Los ciudadanos civiles pueden ser pastores y obviamente como se casan no hay el otro problema del cual hablamos ahora. Y además debo decirle que en el Perú hay 1 millón de mormones y los mormones hacen un gran trabajo social en el Perú y eso ayuda mucho. Pero la gran mayoría de los peruanos, entre el 74 y el 90%, depende la fuente, son de religión católica. Entre el 80 y el 82% son católicos, muchos de ellos no practicantes, pero también tenemos en las zonas de provincias más religión. Lo que pasa es que la Iglesia, igual que muchas otras actividades, tiene un problema financiero. Hay que mantener a la Iglesia, hay que mantener a los párrocos, hay que mantener a las iglesias y la Iglesia necesita una reforma financiera, como se ha comentado muchas veces en los medios. Y ahora también Perú financia parte de la visita del Papa. Sí, ayudamos un poquito, parte de eso se recupera y claro, hay alguna gente que ha criticado eso, pero también han criticado los Juegos Panamericanos que van a ser el año que viene y donde hemos reducido el costo de la infraestructura drásticamente. Francisco habla de unión. ¿Es necesaria la unión ahora de las fuerzas políticas en Perú? Yo creo que es absolutamente necesaria la unión, no en todas las ideas, porque la democracia significa variedad de ideas, pero sí necesitamos la unión en los criterios, ¿no? A mí, por ejemplo, el Parlamento trató de vacarme de un día para otro, sin ninguna razón para hacerlo. Eso hubiera sido una derrota tremenda para la democracia y lo que necesitamos es unión de criterios. ¿Qué queremos hacer? ¿A dónde queremos llegar? Y el Perú tiene todo en la mano. Somos una de las economías más sólidas de América Latina, un país sin inflación, con mucha inversión, inmensos proyectos en marcha y una gran conciencia social en el trabajo del gobierno, como lo mencioné en el caso de las vías, pero hay muchos otros ejemplos. El Papa habla de la crisis de valores que lleva a la corrupción. ¿Odebrecht sería un ejemplo de esta crisis en muchos lugares de Latinoamérica? Mire, yo creo que ha habido un problema con varios contratistas, no solo en el Perú, en otros países también, y es una verdadera crisis. El Perú ha sido el país más drástico en eso. Hemos dado una ley muy criticada por algunos, el decreto de urgencia 003, que obliga a retener parte de los recursos de estas empresas. Hay gente que piensa que nos hemos ido demasiado lejos y el Parlamento, por ejemplo, ha aprobado un proyecto en el cual todos los que se asociaron de alguna manera con los corruptos están descalificados y eso nos podría traer un gran problema porque son contratistas medianos que de repente ya no van a poder trabajar y eso no queremos nosotros. ¿Usted rechaza todas las acusaciones que le hacen a usted personalmente sobre este tema? Totalmente. Yo creo que esto fue un embate
para tratar de sacarme sin ninguna documentación, y nosotros nos defenderemos hasta el final. Y tenemos que recordar una cosa, que esto ocurrió unos días después de que nosotros firmamos el inicio del proceso del indulto del señor Alberto Fujimori. Entonces puede ser que haya habido alguna conexión ahí. Quizá al principio usted no fue lo suficientemente claro sobre este tema. Nos lanzaron unas cosas que había que contestar de un día para otro, donde recién yo me entero de cosas que no conocía. ¿No conocías esas acusaciones? Así es. Y entonces todo esto, ¿cómo es que se desarrolló? De pronto recibe un buen día unas informaciones que son... Y estamos investigando todo, hemos ido a la fiscalía, como dijo el fiscal encargado, yo contesté todas las preguntas, no tengo ninguna preocupación por mi honestidad. Yo he sido una persona honesta toda mi vida, he trabajado 60 años y no acepto que se trate de manchar una reputación ganada en toda una vida de trabajo. ¿Por qué el indulto a Alberto Fujimori? Esto es un indulto que es una conmutación de una pena. Él ha estado en la cárcel 12 años, tiene 80 años, está en mala salud. Ha habido un panel de médicos que no hemos seleccionado nosotros, que han visto su caso, igual que a otros 45 indultados de edades y condiciones parecidas. Es una situación médica. ¿No fue un intercambio de favores con el hijo de Alberto Fujimori? No hay ningún intercambio de nada. Esto era un proceso que yo anuncié en la campaña, lo repetí en una visita a España en junio, lo repetí en una visita a Buenos Aires unos meses después. He anunciado esto muchas veces, ha habido muchas oportunidades para discutir eso.